Hola, un abrazo muy fuerte para todos. Bienvenidos a esta nueva entrega de Budismo con Todo. ¿Por qué tiene que ver con todo? Temporalmente, entre la entrega última que está en YouTube y esta, ha habido mucho tiempo, pero es porque yo personalmente tuve muchos inconvenientes para ponerme al día con todo lo que teníamos acumulado por editar. Así que bueno, para nosotros es un pequeño reencuentro en el podcast. Así que además de eso, esta entrega es particular porque es a solicitud de mi compañera. Así que te pido por favor que hagas la introducción de qué vamos a conversar. Vamos a conversar de cosas. Bueno, no, lo que pasa es que, ¿sabes que desde hace unos días por acá he estado analizando bastante sobre por qué las personas en momentos difíciles de su vida o de, sí, digamos de cuando tienen problemas o cosas así, optan por aferrarse a, o digamos, sí, como buscar la respuesta en cosas externas. Entonces, o sea, no sé si alguna vez lo hablé tanto. Aquí creo que en su momento lo llegué a mencionar, pero como que nunca hablé de mi historia de cuando me conecté al budismo, de realmente qué fue lo que me hizo conectar bastante con el budismo. Entonces, quería como, sí, que abordáramos esta situación porque he escuchado bastante desde hace un tiempo por acá de personas que le pasan cosas y uno como que es tu culpa. Bueno, no, es tu responsabilidad las cosas que te suceden. Pero las personas prefieren, digamos, echarle la culpa a lo externo. Entonces, yo pienso ahorita, es muy sencillo decir, no hay que buscar afuera lo que hay dentro. Pero después me puse a pensar, pero mi yo de hace años también hacía eso. Muy bien. Entonces, como que me puse a pensar en qué fue ese clic en mi vida que hizo cuando, o sea, qué fue lo que hizo clic en mi vida realmente cuando yo entré al budismo. Entonces, como que quería que conversáramos de eso y por supuesto quería que tú le dieras como esa perspectiva o digamos más teórica. Ok, sobre por qué ver afuera. Exacto, sí, sobre por qué las personas se les hace más fácil cuando les pasan cosas en la vida buscar la respuesta afuera o echarle la culpa afuera a tomar responsabilidad y cambiar lo que tiene que cambiar. Entonces, justo, o sea, cuando yo estaba haciéndome esa pregunta, pero ¿por qué la gente prefiere echarle siempre la culpa a las cosas externas y están viendo que las cosas no cambian, pero ahí siguen echando la culpa a lo de afuera? Y me acordé de cómo fue mi historia cuando realmente yo me conecté al budismo. Entonces, o sea, yo he dicho muchas veces aquí que, por supuesto, mi hermano mayor fue el que se conectó primero a mi familia y todo esto, no sé qué, después mi mamá, y que yo me conecté fue una vez que yo regresé a Venezuela después de estar 4 años por fuera. Pero algo que yo nunca mencioné y que casi nunca menciono, es que cuando yo regresé a Venezuela, yo estaba pasando por una depresión bastante fuerte, pero hay muchas personas que lo tomaron por un lado erróneo. Lo que pasa es que en ese momento yo había terminado una relación pues bastante extensa con una persona con la que viví y todo. Y muchas personas pensaron que era o sea, lo deprimida que yo estaba era por esa relación, pero no. Resulta que, bueno, esta story también tiene muchas, muchos giros muy raros. Primero, yo, algo que a mí me hizo como caer en depresión, o bueno, iniciar en esto, fue el sentimiento de sentirme insuficiente en la vida. O sea, yo veía a los demás como logrando cosas y yo decía, ay, y yo no estoy logrando nada y no sé qué. Entonces, ese gusanito me empezó a taladrar en la cabeza y yo decía, yo no estoy logrando nada. Y en vez de que eso me impulsara, lo que hacía era hundirme bastante, ¿no? Entonces yo, ay, no, yo no estoy haciendo nada y me hacía sentir triste. Y después llegó la pandemia y podía hacer menos cosas ahí. Entonces, en vez de aprovechar ese tiempo encerrado en hacer algo productivo, como mucha gente hizo, yo lo aproveché deprimiéndome más. Entonces, yo estaba, o sea, horriblemente triste. A mí me gustaría que personas que me conocieron en ese tiempo, que no están en mi entorno ahora, porque literalmente ahorita vivo en otro país, como viví ahí, o sea, vieran estos videos, porque ellos van a decir, no, o sea, no eres ni la sombra. Y entonces yo me acuerdo que cuando yo decidí volver a Venezuela, yo no decidí volver definitivo.
porque yo estaba traumatizada con lo que fue Venezuela 2018, que fue cuando yo me fui, que es bastante heavy la situación. Complicado. Sí. Entonces, cuando yo regresé, yo estaba en ese dilema si me devuelvo o no, si me quedo aquí en Venezuela. Bueno, esto no es tan horrible como en 2018 y no sé qué. Y en ese momento es que me conecto con el budismo. Y en las primeras reuniones a las que yo recuerdo que vine, o sea, la primera no recuerdo de qué se habló, la segunda a la que vine se hablaron de los 10 mundos y todo esto y no sé qué. Y en la tercera se habló de la revolución humana. Y entonces a mí eso me hizo un clic como que, esto está interesante. Porque cuando se habló de los 10 mundos, que se habló de infierno y todo, no sé qué, yo, ay, ahí estoy yo. Y después cuando se habló de la revolución humana, yo dije, pero esto puede tener sentido. Entonces, cuando yo tomé la decisión de, bueno, sí, ya me quedo, ya no me voy a devolver a donde estaba viviendo antes, yo dije, bueno, voy a hacer lo siguiente, voy a tomar cartas en el asunto. Entonces, ¿qué pasa? Si yo estaba muy en la inmunda, porque yo estaba muy en la inmunda emocionalmente antes, ¿qué voy a hacer para ahora ya no estar en la inmunda? Pues hacer todo lo contrario. Yo antes no salía y no convivía con gente, ahora voy a salir y voy a convivir con gente y empecé a venir a las reuniones. Eso fue muy difícil al inicio, ustedes me ven muy extrovertida, pero para mí eso fue sufrimiento horrible. Yo antes le echaba la culpa al universo, entonces ahora no me echo la culpa a mí, sino que bueno, sé que es mi responsabilidad. Pero entonces, yo sacando mi cuenta, o sea, obviamente el budismo me ayudó mucho a entender muchas cosas, pero me di cuenta que el punto de quiebre allí fue tomar mi responsabilidad. En decir, bueno, mi vida depende de mí. Porque yo me acuerdo, yo decía, yo estoy en mis 20, que la gente dice, ay, tus 20, no sé qué. Yo decía, y yo la estoy pasando tan mal en mis 20, no me quiero imaginar cómo va a ser en mis 30, en mis 40. O sea, yo me di cuenta que el tomar acción en mi vida fue lo que por supuesto hizo el cambio. Y, o sea, yo personalmente, o sea, para mí el cambio no fue tan brusco como que, no sé si no estaba tan, no, bueno, sí estaba malito, o sea, estaba chimba. Pero, para mí no fue muy traumático cambiar mi vida, o sea, sí, tomar como cartas en el asunto y cambiarlo, y como que cuando yo empecé a notar cambios, pues a mí sí me emocionaba bastante y dije, bueno, por aquí es el camino. Pero hay personas a las que por más que tú le muestres el camino y lo intenten y digan, ay, bueno, sí, estoy mejorando, no sé qué, vuelven a lo mismo, que es echarle la culpa a los demás, al externo, es porque Dios lo quiso así, es porque un santo lo quiso así, es porque esa es culpa de los demás menos mía, lo que me está pasando. Entonces yo me puse a pensar, ¿por qué? Y eso es lo que quería conversar contigo. O sea, tú que tienes tantos años de experiencia en el budismo, danos la respuesta. O sea, ¿o tú por qué crees que sea? Siempre ha sido una incógnita. Okay. ¿Por qué es tan complicado dar el paso de asumir la plena responsabilidad? Okay. Quizás para mí fue haciéndose cada vez más lógico, es decir, mientras fui creciendo, el comprender por qué es más sencillo. Pensar que todo lo que sucede a tu alrededor depende de otros factores místicos, religiosos, filosóficos que no tienen que ver contigo o que no están bajo tu control. Esa premisa se me fue haciendo un poco más comprensible mientras fui creciendo. Okay. Lo que seguía siendo para mí y seguirá siendo una incógnita es, bueno, ya no tan incógnita, pero sí es un detalle que sigue siendo como el deseo de que suceda más rápido. El proceso en el que la persona dice, claro, ahora sí entiendo, todo sí depende de mí, ¿no? Eso es lo que creo que todavía es como un aspecto que sigue siendo algo presente, el que por ser distintos, esos tiempos son distintos. Y hay unos que se demoran mucho, hay unos que se demoran poco, y hay unos que jamás llegan a asumir esa realidad, ¿no? Okay. Pero, tal como te digo, a medida que fui creciendo, iba aprendiendo del proceso de desarrollo de la historia de la humanidad y cómo el ser humano por naturaleza, a las cosas que no lograba darle una explicación, siempre asignaba
un, un poder místico, un poder mágico a cosas del exterior, externas, ¿sí? Y las primeras actividades religiosas del ser humano tienen que ver con eso. Hay algo que es mucho más poderoso que nuestra comprensión y que nosotros le debemos algún tipo de devoción para ver si logramos que nos trate mejor. Porque hasta ahora no nos está tratando bien. ¿Por qué? Porque los primeros humanos tenían que sobreponerse al frío, tenían que sobreponerse a la falta de alimentos, a animales mucho más fuertes que ellos, etcétera, ¿no? Tienen que salir a buscar alimento, no lo tienes ahí, etcétera, etcétera. Entonces, estas cosas, pues, se fueron desarrollando y las personas terminaron como aprendiendo. Hubo unos personajes muy, muy, muy inteligentes, llamados chamanes, por ejemplo, que se dieron cuenta lo muy fácil que era manipular a otros, diciendo, esto te está pasando porque hay unos dioses que quieren que a ti te pase. Pórtate bien. Y sacar provecho de eso. Tráeme unas vaquitas, hacemos una parrillita y vemos a ver si este ente te trata mejor. Pues, ¿no? Y estos chamanes y otro tipo de figuras ya de mucho más peso religioso se dieron cuenta que eso era relativamente fácil. Bueno, hay en la historia muchos personajes que dijeron, me hablaron los dioses, ¿no? No solo uno, sino varios, ¿no? Y ellos quieren tal cosa. Y su dialéctica, su capacidad de persuasión era tal que terminaba convenciendo a la gente, ¿no? Es otra vez, si tú te pones a ver, hoy en día, no hablemos de religión, que sí existen, o sea, hay grandes personajes con una calidad de diálogo muy persuasiva, ¿no? Que te hacen sentir de pana que este tipo me está diciendo la verdad, pues, ¿no? Y tienen aún miles y millones de personas detrás, ¿no? Pero eso no solamente se encierra al aspecto religioso. En el aspecto político no es diferente, ¿no? Hay personajes que te terminan diciendo, yo te voy a arreglar el país y esto tú no tienes idea de la potencia que vamos a hacer y cómo vamos a cambiar esto. Y millones de personas terminan creyéndole. Y ni siquiera tiene que ser en esos aspectos tan extremos como estoy poniendo los ejemplos. De repente en la propia economía. En la propia economía te metes en un canal de YouTube, en redes sociales, etcétera, y terminas descubriendo a un gurú de la economía que te termina diciendo, invierte en esto. O sea, y no hay pele. No hay pele, tú metes tu real ahí. Y entonces, el poder de convencimiento que tiene esa persona arrastra a mucha gente. Desde esa perspectiva, otra vez, para mí era como que natural comprender cómo la naturaleza humana hace necesario que tú creas en lo que te dice otro sobre lo que otras cosas van a mejorar tu propia vida, ¿no? O cómo otras cosas van a mejorar tu existencia. Y en esa capacidad de persuasión, la humanidad se ha venido desarrollando. Pero resulta que hace 2500 años nace un personaje que dice, no tienes que buscar nada afuera, todo está dentro. Ojo, esto es hablando específicamente del budismo, pero en otras tendencias filosóficas también nacía gente en la China con el taoísmo, el confucianismo. O sea, hay gente que te invitaba a piensa, razona. ¿Sabes qué? Sí, ahorita que lo estás diciendo, siento que también muchas personas, o sea, la gran mayoría de personas prefiere simplemente seguir eso de si es que lo que me está sucediendo es por algo externo, porque también sería como luchar un poquito sobre ese pensamiento que está intrínseco en los seres humanos es justamente eso que estás diciendo, de creer en algo externo, de ser crédulo, porque en sí el ser humano es muy crédulo, o sea, obviamente, eso es parte del ser humano desde niños. Los niños se creen todo lo que uno les dice, o sea, la mayoría. Entonces creo que es como que el trabajo de romper eso y decir, no, ya va, pero, o sea, de cuestionarte. Es que ahí comienza el verdadero trabajo y la verdadera revolución humana. Sí. La revolución humana comienza cuando tú comienzas a cuestionarte, ¿no? Y todo esto gira en torno a la misma premisa de lo que ya hemos hablado en otras entregas y en algunos videos cortos que hemos compartido en las redes. ¿Qué hace diferente al budismo? ¿Qué hace diferente a la gente que habla de budismo? Porque no puede ser igual a cualquier otro representante religioso o filosófico, ¿no? Y esa es la tarea que nos tenemos que dar todos. Exacto.
¿por qué lo que me dice el budismo es diferente? ¿Qué es lo que me hace sentir que es diferente? Ujú. Y la clave está es en la propia experiencia, ¿sí? No hay otra posibilidad, ¿sí? Cuando otra vez hace 2500 años el Buda comienza a hablar de su enseñanza, no pudo propagarse por otra vía que no fuera la propia experiencia de sus discípulos, Ujú. que escucharon, dijeron, este tipo practicó todas esas cosas y descartó, ahora me dice algo diferente, no me suena lógico, no me suena sensato, pero voy a probar, Ujú. porque él se ha ganado el respeto de los que estamos aquí porque probó todo eso. Déjame probar porque si lo dice por alguna razón. Lo probaron y se convirtieron en sus discípulos y hoy hablamos de budismo por eso, ¿sí? Ujú. Cuando llega Nichiren en el siglo XIII a decir todo lo que existe está conduciendo al ser humano al sufrimiento. La única forma de comprobarlo era con gente que escuchara y dijera, déjame probar si lo que él dice es cierto. Probaron con el Namyoho Renge-kyo y lograron transformar su vida. Y hoy en día la Soka Gakkai se propaga, se mantiene, se difunde, etcétera, etcétera, porque hay gente que prueba con su vida que eso existe. Pero no es la única religión que crece. Las otras religiones crecen en mayor o menor medida, pero también crecen. Entonces, ¿por qué se sigue como aceptando? Porque es un asunto de aceptar, ¿no? Ujú. Que el desarrollo de tu existencia es positivo o negativo dependiendo de factores externos y no de lo que existe en tu interior, ¿no? Exacto. Otra vez es el paso más complicado que un individuo puede darse. Ujú. La posibilidad de cuestionarse sobre qué tan cierto es eso, qué tan posible es estas cosas. Yo sigo, como sabes, varios podcasts de muchos países y este es uno en el que el entrevistador, un inglés, entrevista a gente de todos lados, pero cuando entrevista a científicos, él tiene la postura de decir, ¿cómo puedes asegurar desde el punto de vista científico que Dios no existe? Ujú. Hay unos que le dicen, porque no hay pruebas. Hay otros que le dicen, no, yo no puedo probar que existe. Quiero decir que no existe, pero tampoco puedo probar que sí. Por lo tanto, tengo mi derecho a dudar, desde el punto de vista científico me refiero. ¿No? Pero él termina diciendo, bueno, yo creo que sí, es un asunto de creer. ¿No? Ujú. Yo creo que sí. Entonces, la gente que tiene su fe y devociona su fe y actúa y toda su vida gira en torno a, sí creo que hay algo consciente, porque el asunto de creer en uno o varios dioses es que son entes conscientes, ¿sí? Yo decido creer que sí hay entes conscientes que a discrecionalidad determinan qué sucede en mi vida. Yo decido creer en eso, ¿no? Y hablemos de las tendencias religiosas, nuevamente, no las monoteístas que dicen hay uno solo y él es el que determina todo. Hablemos de las politeístas que dicen hay varios. Ujú. Y todos esos, dependiendo de cómo se levanten en un día, van a querer que a mí me vaya mejor o peor. Pero no solamente esos dioses, sino que hay santos, que serían una segunda instancia, ¿no? Ajá. Que según lo que yo haga y logre por esos santos van a contribuir con mi existencia, ¿no? Es una decisión de creer en eso o no. Y al final, no, a la hora final, el resultado de tu creencia solo la puedes evaluar tú. Exacto. ¿Por qué? Porque nadie de afuera te puede decir lo que estás haciendo sirve o no sirve. Porque aquí el único que determina y saca ese balance eres tú. No, eso es porque no lo hice correctamente, lo voy a hacer mejor, ¿no? Y sigues creyendo en que tu acción funciona. Y vuelvo a preguntarte, Najo, ¿por qué nosotros podemos asumir o asumimos con convicción de que el budismo es diferente? ¿Sabes qué? A esto justamente quería llegar. Justamente a eso quería llegar. Porque obviamente, o sea, tú has sido budista prácticamente toda tu vida, Sí. desde los 6 años. aproximadamente. Y por supuesto, has conocido otras corrientes religiosas. Imagino que has tenido contacto, tal vez no tan cercano, o sea, inmerso en, pero sí has tenido contacto en otras cosas. Y por supuesto, para ti siempre ha tenido sentido el budismo como tal, pero es esto porque lo has vivido en el día a día. Y hace unos días yo estaba viendo un video que no tiene nada que ver con esto, por supuesto que no. Era un video de uno de mis creadores de contenido favorito, que es Farid Dieck, y él estaba en un podcast de un amigo y estaban conversando sobre la película de Matrix. Y
estaban hablando de algo, o sea, algún punto de la película como que cuando Neo se da cuenta de que la realidad en la que él estaba no era la realidad per se, sino que era la Matrix. Una simulación. Exacto, la simulación, perdón. Entonces, ellos estaban hablando como que, pero ¿cómo uno se da cuenta de que la realidad en la que estás no es realmente la realidad? Pues entonces, Farid dice algo que se me quedó como muy grabado porque siento que se puede aplicar muy bien a este tema. Y es que él dice que para tú darte cuenta de que algo es real, tienes que compararlo con algo que no es real, para ahí notar la diferencia. Y justamente eso fue lo que me pasó a mí, porque yo he conocido otras corrientes religiosas y estuve pues, muy inmersa en otras. Y recuerdo que a mí no me terminó como de encajar nada en sí. O sea, había algo que nunca me terminaba de encajar en las otras. Y cuando llegué aquí, yo dije, esto es diferente. Esto es diferente. Entonces, cuando empecé a escuchar sobre como, sí, o sea, como que lo que predicaba el budismo y todo esto, no sé qué, a mí me llamó mucho la atención que siempre decían como que, pero es que tú tienes que hacerte la pregunta, o sea, lo que yo estoy haciendo me hace feliz, me hace sentir feliz, cómo estoy impactando yo en la vida de los demás y que se hablara tanto del ser feliz. Y yo decía, bueno, justamente se estoy buscando, pues yo no estoy feliz, yo estoy muy infeliz. Y siento yo que un paso importante, por ejemplo, en mi historia, en cómo yo me conecté en el budismo, y siento que también en la gran mayoría de personas, más que todo las personas que se conectan con el budismo después de adultos, que ya han pasado por miles de cosas, porque tal vez cuando un niño se conecta con el budismo es diferente, como en tu caso, pero cuando uno ha pasado otras cosas, que uno está como en esa búsqueda y nada, y no lo consigues y no sé qué, llegas a esto, normalmente las primeras cosas por las que uno se conecta o se engancha es porque tú escuchas los testimonios de las otras personas o las experiencias. Y uno dice, pero este es un ser humano igual que yo. Y mira, y lo logró y lo veo feliz y pudo superar tal cosa. Entonces, cuando en el podcast de Farid yo escuché eso, que él dice que para poder darte cuenta de que algo, incluso de que algo está mal, tienes que compararlo con algo que está bien para darte cuenta de las diferencias. Y justamente siento que ahí radica como eso diferente del budismo, de que tú tal vez no te das cuenta de que tu realidad está tan mal, porque yo ahorita, o sea, veo hacia atrás y digo, no mami, pero tú estás en la inmunda. Pero en ese momento yo decía, bueno, estoy un poquito triste y ya. O sea, yo imagínate, yo normalizaba que todos los días yo lloraba. O sea, yo a veces variaba. A veces cenaba y lloraba, a veces lloraba y cenaba. Veía una película y lloraba, pero todos los días yo lloraba porque me sentía muy infeliz. O sea, un vacío. Y no era como un vacío del otro, de que, no sé, el otro no está conmigo, el otro no me quiere. Y yo sentía que tenía cosas por las que sentirme feliz, porque yo estaba rodeada de personas que genuinamente me querían y yo quería a esas personas. Y yo decía, pero ¿por qué no puedo ser feliz? Dígame cuando me decían, tú tienes mucho potencial. Yo, pero ¿por qué no puedo aprovechar este potencial? No lo quiero entonces si no lo puedo aprovechar. Y yo estaba muy infeliz y en ese momento yo no lo notaba porque era mi realidad y no tenía con qué compararlo. Pero cuando llegué a un entorno donde otras personas decían, mira, yo estaba peor. Yo estaba con situaciones muchísimo peor que, o sea, uno cuando llega al budismo y escucha las historias de las otras personas y dice, estoy en pañales. O sea, yo no he pasado por cosas fuertes. Y llegan las personas y te dicen, mira, yo no estaba, o sea, en la inmunda, yo estaba en la requeta inmunda. O sea, yo pasé por esto y esto y esto. Y aún así, gracias al budismo me levanté y lo logré y pude ser feliz. Y uno como que, eso se puede. Porque muchas veces uno no nota que eso existe. O sea, es eso. A veces uno no sabe que el ser feliz es una opción, piensas que pues, no hay opciones y ya, porque es que a ti no te tocó ser feliz, pues. Perfecto. O sea, Dios no te quiso dar la felicidad a ti, bueno, te la calas, pues, ¿qué vas a hacer? Tienes que seguir así. Entonces, cuando Farid hablaba de eso, que para poder darte cuenta, para poder diferenciar, tienes que comparar. Siento que eso es... Ok, ahora la pregunta es, ¿cómo haces para comparar
si no conoces la suficiente variedad de opciones. Ok, bueno, yo personalmente siento que es abrirte a la idea de que puede haber algo más. Bien. Siento yo que ese es como el primer paso. Perfecto. Ese es el primer paso. Por supuesto, es lo que yo digo. O sea, a mí personalmente yo me conecté con el budismo de una forma muy rápida porque yo también traía como decir, unos valores personales muy que se conectaban mucho con lo que era el budismo. O sea, a mí se me hizo personalmente muy fácil conectarme. Y mi cambio sí fue así. O sea, personalmente, hay otras personas que tengo entendido que son tiempos diferentes. Sí, cada quien tiene su proceso definitivamente. Pero creo que cuando uno se da a la oportunidad de, mira, puede que haya algo más y deje de, o sea, de decir, bueno, es que esto es lo que me tocó y ya. A decir, bueno, pero tal vez yo me merezco otra cosa. Y al pensar de que, sí, exacto, es partir desde, bueno, sí, puede haber algo más. Y bueno, tal vez como que agarrar valentía, agarrar fuerzas de bien. Investigar qué hay más allá. Ahí comienzan a manifestarse las distintas formas y características. ¿Okay? Porque, ¿qué pasa si vives en un círculo social, comunitario, en donde difícilmente se permite el acceso de otras visiones de la vida, ¿sí? De otras posturas filosóficas? Por no decir solamente religiosas, porque hay comunidades donde otras religiones no pueden entrar, literalmente no pueden entrar. Ahí es más complicado, ¿no? Exacto. Pero tal como tú dices, existe una característica humana que es querer aprender más, querer conocer otras cosas. Así que eventualmente, y se ve mucho en las generaciones cada vez más jóvenes, es decir, nuevas generaciones, quieren aprender otra cosa, ¿sí? Quieren saber cómo se plantea la vida en otras posturas, ¿sí? Filósofos religiosos. Eso es una realidad. Después tienes la realidad de que hay sencillamente personas que son educadas, aunque vivan en culturas o en comunidades muy abiertas para conocer cosas. Hay personas que son educadas a que no se cuestiona lo que te enseñaron en la familia, ¿no? Pero aquí le decimos cuestiónate. Sí, porque es necesario para el ser humano, ¿no? Y más allá otra vez de que el lugar te estimule, la época te estimule, porque esa es otra perspectiva, ¿no? Habrán épocas en donde no se decía, no te cuestiones, tienes que seguir tal cosa, ¿no? Mientras que hubo otras épocas en donde todo era crecer y demostrar que vas en contra de lo establecido. Y listo, pues eso fue característica de la época. Nuevamente, más allá de lo que se te estimule a cuestionar lo que sabes, lo que conoces y lo que puede existir, ¿no? Desde el interior del individuo es posible que surja esa cualidad de manera natural. Quiero saber, quiero conocer otras cosas. Y aquí entra cuán importante es que cada vez se conozca más y en más lugares la propuesta del budismo Nichiren de la Soka Gakkai. Porque si no lo conoces, no lo puedes comparar. Entonces, la labor que presume la Soka Gakkai es: esto existe. Queremos que lo conozca. Queremos que lo evalúe. Pruébalo. Incluso el objetivo máximo es pruébelo, ¿sí? Pero la Soka Gakkai como un ente, como una estructura, no sirve si nosotros, sus integrantes, no ponemos eso en acción. Y de ahí la importancia de ser nosotros quienes terminemos siendo aquellos que decimos: yo lo hago, yo lo pruebo, yo lo compruebo, lo comparto, ¿no? Entonces, esta premisa de tu parte de decir: yo me comparo a cómo era a hoy, y son 180 grados radicales de una forma de vivir diferente, pero porque tuviste la inmensa buena fortuna de tener a una familia que te dijo: Najo, estamos haciendo esto, tienes que hacerlo, pruébalo, vamos, vente, y casi que arrastrada, y al final tú terminaste dejándolos atrás y venías tú sola, ¿no? Exacto. Y otra vez fue tu karma, fue tu proceso, fue tu revolución humana. Sí.
Hay quienes se conectan con la ley, dicen, oye, qué fino, chévere. Bacano, bye. Sí, suena bien, ¿no? Listo, ya está, hasta ahí, ¿no? No me interesa seguir probando, quizás en alguna oportunidad siga estando cerca, pero hasta ahí, ¿no? Y con todo su derecho, porque el derecho de creer y de practicar es algo que se defiende hasta lo último, ¿no? Ujú. Entonces, quiero confirmar que la importancia que tiene que podamos compartir esto que uno vive con los demás, ¿sí? Se pierde de vista cuando lo analizamos, que es la forma en que las personas van a hacer eso que tú dices. Van a comparar Ujú. este planteamiento filosófico con esta práctica religiosa con esta. ¿Qué me suena más coherente? ¿Qué decido probar? Ujú. Y está en su derecho si decide probar el budismo Nichiren de la Soka Gakkai o sigue haciendo lo que considera. ¿Por qué? Porque tal como comenzaste este intercambio, no necesariamente, aunque suene lógico, Ujú. que tú eres el responsable de todo lo que te sucede, Claro. significa que es más cómodo. Ujú. Es muy incómodo en realidad. En realidad, sí. ¿No? Porque asumir que toda tu realidad es producto de causas que tú has hecho, es decir, lo que vives son efectos, Ujú. no es para nada cómodo. Y hay quien de una u otra forma prefiere pensar, no, esto es porque definitivamente hay algo que a los dioses o a los santos, que son los segundos en instancia, no termina de cuajar algo que yo hago, pero Ujú. si yo hago algo de Para una forma ellos. distinta Ujú. para que ellos se sientan mejor, voy a terminar haciéndome dichoso por su benevolencia. Los dioses griegos, y así nacen los dioses griegos, vivían de el amor de los seres humanos, ¿no? Okay. Si los seres humanos manifestaban ese amor por esos dioses se empoderaban y Ujú. vivían bien, ¿no? En el momento en que los dioses perdían el amor y la veneración de los humanos, ahí comenzaban los problemas, ¿sí? Ujú. Y si esto lo llevamos al planteamiento antropológico de que son los seres humanos los que creamos a esas figuras, pues tiene una particular forma de manipular al ser humano, ¿no? De decir, pórtate bien, porque eso que yo creé, que yo Ujú. mismo inventé, ¿no? Necesita que te portes bien, pues si te Ujú. portas mal, por eso es que te va mal en la vida, porque eso que yo inventé hace que a ti te vaya mal. Entonces, es un Exacto. asunto complicado, Ujú. ¿sí? Pero que se le da mucho sentido cuando te comentaba. Ahí llega un momento en la historia del ser humano en donde unos individuos se dan cuenta de lo fácil que podía ser manipular a grandes masas, ¿no? Entonces, bien, creo que aprovechando tu muy bonita iniciativa, se puede como confirmar y resumir que el valor que tiene la experiencia Ujú. que vive cada uno, el proceso de revolución humana que experimentamos de manera individual, para confirmar qué le atribuimos a mi convencimiento de que es el Nam-myoho Renge-kyo lo que me ha permitido extraer mi máximo potencial. No es nada de afuera, es una conexión que establezco desde mi interior con una energía mística que existe en todo el universo, ¿no? Ujú. O sea, creo que ese proceso que tiene cada uno para poder compartirlo con los demás es lo que termina siendo valioso el proceso de esto que llamamos propagar, en japonés hacer shakubuku, de poder compartir con otros, prueben a mejor en ello, Exacto. ¿no? Y no, y tal vez como dejarlo o no verlo como el hecho de que tú tengas responsabilidad de tus actos, quiere decir que lo malo que te pase es tu culpa, no, sino más bien verlo desde la perspectiva de que tú eres el propio dueño de tu felicidad. Tú vas a ser el arquitecto de tu felicidad, Bien. que está en tus manos. No tienes que esperar a que un externo, un tercero, decida que tú puedes ser feliz para entonces serlo, Perfecto. sino que está en tus propias manos. Y por supuesto, vencer el miedo siempre, o sea, siempre el paso más difícil es salir de tu zona de confort. Aunque tu zona de confort sea vivir un infierno, tú estás acostumbrado a eso, ya lo normalizaste, pero no debemos normalizar la infelicidad. Muy bien. No está bien eso.
Y siempre hay que estar en búsqueda de la felicidad y de mejorar. Entonces, es una invitación a eso. No se queden en la infelicidad y no normalicen eso. Y siempre cuestionense. Cuestiónense porque eso es lo más importante para conseguir. Cuestionarse es muy valioso. Sí. Siempre que te invita a profundizar tu comprensión sobre lo que sucede en tu vida. Exacto. ¿No? Así que cuestionarse per se no es malo en lo absoluto. Y la invitación es esa, ¿no? A que sirva lo que nosotros compartimos en este humilde escenario para promover que investiguemos. ¿Por qué Nichiren dijo tal cosa? ¿Por qué los 3 presidentes se comportaron de la forma en que se comportaron? ¿Sí? Quiero cerrar la entrega con la, ¿cómo se llama? Confirmando que hoy estamos grabando un 3 de mayo de 2025. Y es una fecha importante. La fecha 3 de mayo es una fecha importante. Ese día, en 1951, el señor Toda decide, está bien, yo voy a ser el segundo presidente de la Soka Gakkai. No lo había decidido antes, aunque venía liderando las actividades de renovación de la Soka Gakkai, no era de forma explícita. Ese día se hizo de forma explícita y ese día dijo, yo voy a lograr entregar más de 750,000 Gohonzon. ¿Sí? Lo logró con creces y después, 9 años después, 1960, Daisaku Ikeda asume ese mismo día y él decidió que fuese ese mismo día asumir la tercera presidencia de la Soka Gakkai. Una sencilla forma de decir lo que hizo mi maestro, yo me determino a continuarlo. Y él expandió el budismo Nichiren en la Soka Gakkai en el mundo. Su decisión fue, en el caso del señor primer presidente de la Soka Gakkai, señor Makiuchi, me voy más atrás, Nichiren. El Nam-myoho Renge-kyo lo tiene que conocer todo el mundo. Nam-myoho Renge-kyo es para todo el mundo. En el caso de su época era decirle, todas las prácticas que están haciendo los están llevando al sufrimiento. Prueben con Nam-myoho Renge-kyo. Esa fue su determinación. Estamos practicando por eso hoy. Casi 8 siglos después. El señor Makiguchi dice, esto no puede ser solo para la gente que está vinculada a los templos. Hay que sacarla de los templos. Lo saca de los templos. Más gente conoce el Sutra del Loto, el budismo del Nam-myoho Renge-kyo. El señor Toda dice, esto tiene que llegar a todo el Japón. Y lo lleva para todo el Japón. Y después llega el señor Daisaku Ikeda y lo lleva al mundo para lograr esto que estás tú muy bien planteando. La gente debe tener la posibilidad de compararlo. Cuando decimos compararlo no es desde la perspectiva de mejor, peor, me sirve, no me sirve, sino evaluar su planteamiento filósofo-religioso y tener el derecho, ¿sí?, de decir, esto me atrae, esto no lo entiendo. Esto de que no existe nada afuera me parece un poco rudo, pero esto de la causa y el efecto me parece que tiene sentido. Eso hoy es posible por lo que hicieron esos señores. Exacto. No puede quedar de nosotros una responsabilidad menor a emular su ejemplo y compartirlo con otra gente. ¿No? Sí. Muy buena su iniciativa. Y agradecido con todos los que llegaron hasta acá en esta entrega de Budismo con Todo. Porque tiene que ver con todo. Hay, como les comentaba, unas cuantas entregas que están retrasadas en el proceso de edición, pero haré mi mejor esfuerzo para seguir compartiendo con ustedes estas entregas. Cuídense mucho. Nos vemos pronto. Bye.